Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que estén muy bien, espero que estén en la comodidad de su casa. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y quiero preguntarles si ustedes en alguna oportunidad han escrito un poema, una poesía para alguien en especial. No sé si lo escribieron para su mamá, cuando estaban en primaria, en la escuela, o si ya entraron en la etapa de la preadolescencia, adolescencia o la juventud y fueron flechados por esa persona y escribieron allí con rima y expresión literaria, algo bien bonito para esa persona. Yo escribí para mi mamá poemas, tareas que nos mandaban en la escuela, y sé que algunos de ustedes quizás en algún momento escribieron poesías o poemas. Estamos en febrero y bueno, hay una fecha muy especial, el 14 de febrero, donde celebramos el Día del Amor y la Amistad. Y es un día donde hacemos regalos a aquellos amigos, a aquellas personas especiales para nosotros, donde regalamos quizás chocolates, rosas, flores, escritos y cosas así. Yo lo tengo un poco complicado porque mi esposa nació un 14 de febrero y ella siempre espera un regalo doble y a veces no es así. Pero bueno, en este mes vamos a iniciar una nueva serie llamada Poemas de Dios. Poemas de Dios. Esas poesías, esos escritos especiales que algunos salmistas como el rey David escribieron al Señor, donde describían parte de su vida, parte de lo que le estaba pasando en ese momento, pero también de cosas que Dios nos dice y que Dios nos revela en su palabra acerca de él. Vamos a abarcar 4 domingos con esta nueva serie llamada Poemas de Dios, y cada domingo vamos a analizar completamente un salmo corto y sabemos que los salmos es una escritura hermosa donde Dios nos va a hablar a nuestras vidas. Poemas de Dios. Salmos quiero definirlo como colección de poemas religiosos. Pueden escribirlo allí, colección de poemas religiosos de los que una gran cantidad se cantaban en el templo. Salmos se le conoce como poemas o como poesía, una literatura de poesía, pero también como alabanzas o cánticos, ¿cierto? Y de los 150 salmos que ustedes pueden encontrar en su Biblia, pueden buscar su Biblia y pueden fijarse que hay el último salmo es el 150. Se le atribuyen 73 a David, casi la mitad, compuestos o escritos por David, y gran parte de su vida está registrada allí. Y hoy, iniciando esta serie, Poemas de Dios, vamos a comenzar con el Salmo número 3, que es el primer salmo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todos sabemos que fue un pastor de ovejas que venció a un gigante con el poder del Señor, por supuesto, y fue un hombre que tuvo altos y bajos, y en él y en los salmos precisamente se le conoce, él abre su corazón y escribe acerca de sus angustias, de sus problemas, de sus momentos más tristes, pero también de sus momentos más alegres, donde expresaba de gozo el estar en la presencia del Señor. Entonces hoy vamos a hablar acerca del Salmo 3, confianza en las crisis, confianza en las crisis. Y quiero que anotes allí como primer punto, porque lo vamos a desglosar en 4 puntos. El primer punto es la crisis del salmista. Y vamos a ayudarnos con otros libros, con algunos versículos para que podamos comprender por qué estoy mencionando que esta primera parte, estos primeros 2 versículos, se describe la crisis de David. David, como ya mencioné, era un rey, era un guerrero. El Señor le había dado muchas victorias al pueblo de Israel, pero en este momento, en el capítulo 3 de los Salmos, él describe su angustia, una depresión, un momento muy terrible, en el cual uno de sus hijos le estaba persiguiendo, y era Absalón, su tercer hijo. Él hizo una conspiración contra David, se ganó el aprecio de muchos soldados, levantó un gran ejército, no solamente él, sino el aprecio del pueblo, de los ancianos, y literalmente quería matar a su papá para obtener el poder, para obtener el trono. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. El versículo 2 dice: y muchos los que de mí aseguran,
no lo salvará, Dios no lo salvará. Entonces no solamente se habían levantado contra David, sino que decían, Dios no te salvará, y aún ponían en duda que Dios pudiera salvarlo. Como ya mencioné, a toda costa Absalón quería obtener el poder, no le correspondía a él, le correspondía era a Salomón, que era el heredero, y por supuesto él iba a estar en el trono cuando su papá partiera o muriera por causas naturales, no siendo asesinado por uno de sus hijos. Usted se puede imaginar entonces el dolor que sentía David al saber que uno de sus hijos estaba persiguiéndolo para matarlo. Usted se puede imaginar que después de tener a un bebé, una bebé o un bebé donde tú estuviste con él, lo amaste, lo levantaste, lo alimentaste, lo cuidaste y fue creciendo y creciendo y tomando fuerza, después se levante contra ti al punto tal de matarte. Debe ser un dolor terrible, ¿verdad? Una traición incalculable, indescriptible. Y puedo mencionar que aquí en Santiago de Chile hubo un caso, no voy a mencionar su nombre, pero hubo un caso donde un hijo que es cantante se levantó contra su papá, son personas famosas, que es abogado, y al parecer fue por temas pasionales. Creo que el papá le escribió unos mensajes a su polola o a su novia, y él se levantó contra su papá y con un arma blanca, un cuchillo, hizo heridas en su brazo y heridas graves en su mano. Fue un caso muy nombrado, no lo mencionamos como una crítica ni que nos estamos burlando, sino al contrario, sentimos compasión por muchas familias, porque no solamente está pasando acá en Chile, está pasando a nivel mundial, y de hecho la Biblia lo describe, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, los hijos se levantarán contra los padres. Y cuando dice que se levantarán es que no solamente desafiarán su autoridad, sino que al punto tal de matarlos. Imagínese eso, que tu hijo, adolescente o joven, se levante contra ti y quiera asesinarte, bien sea con una pistola, con un cuchillo o con cualquier otro elemento. Debe ser un dolor, además de físico, un dolor emocional, ¿verdad? Una herida bastante terrible. Oramos por esta familia, y de hecho nuestro papel como iglesia es enseñar la luz de Cristo para que ellos puedan conocer la salvación y se puedan levantar familias felices, familias saludables, familias ejemplares, porque ese es el diseño de Dios. Dios no desea que las familias pasen por estos episodios, por estas crisis tan terribles. Y bueno, le menciono porque está pasando en la actualidad, pero también pasaba en ese entonces. Entonces, vamos a leer algunos versículos que están en 2 de Samuel para que ustedes puedan comprender a mayor amplitud lo que estaba pasando y por qué David decía que muchos se habían levantado contra él. Dice en 2 de Samuel 15:12, dice, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó a llamar a un consejero de su padre, un consejero del rey David, una persona de confianza, el cual se llamaba Agitofel, y él era del pueblo Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza. Subrayan allí, dice, la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que lo seguían a Absalón crecía más y más. Se sumaban cientos y miles de personas al ejército de Absalón, a la conspiración, iban contra David y contra su pueblo. En el versículo 1 del capítulo 17 dice la palabra, además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente: había una estrategia, una táctica militar para poder entonces arrebatarle el poder, el trono a David. Dice la palabra, yo escogería 12,000 soldados, imagínense, un ejército de 12,000 soldados, y esta misma noche saldría en búsqueda o en busca de David. Versículo 2, como él debe estar cansado y sin ánimo, ya sabían que estaba deprimido, ya sabían que estaba triste, era un golpe duro a la parte emocional, y ellos sabían que estaba mal. Dice, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. Y este era el consejo de el consejero del David, un traicionero que estaba aliado con el hijo, con Absalón.
En el versículo 4 dice, la propuesta le pareció acertada a Salomón. Me gusta tu plan, le dijo. Lo mismo que a todos los ancianos de Israel. O sea, no solamente está un ejército de 12.000 personas, este consejero, sino que los ancianos, las personas que entre comillas eran temerosos de Dios, estaban también con la traición. Todo el pueblo estaba en contra de David. Y por eso David, muchos son los que me atacan, muchos son mis adversarios, muchos son mis enemigos. Pero yo creo que el dolor más profundo de David era la traición de su hijo Absalón. Entonces, David estaba en medio de un problema terrible. Volvemos a Salmos capítulo 3, versículo 2, dice, y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvarán. Se atrevían a asegurar que ni siquiera Dios le escucharía o los salvaría. Quizás tú no estás pasando por este tipo de crisis. Y tú dices, bueno, gracias a Dios no estoy pasando por una crisis tan terrible como la que pasó este David o lo que pueden estar pasando otros padres, que sus hijos estén persiguiéndolo para matarlo. Parricidio, donde uno de los familiares intenta matar a otro familiar. Pero quizás estés pasando por otras crisis que fueron desatadas por la pandemia, antes de la pandemia o durante la pandemia. Y te pregunto y te pongo allí las interrogantes. ¿Estás pasando por crisis de salud? Quizás estás pasando por un diagnóstico terrible, algo que no te esperabas, familiar, una crisis financiera, no tienes con qué pagar el arriendo, el alquiler, cosas que adquiriste y están en medio de un hoyo oscuro. Laboral, tienes problemas con tus jefes, tus compañeros de trabajo. Emocional, algo con tu esposo, tu esposa, tus hijos, algún amigo. Espiritual, sientes que Dios no te escucha, te sientes perseguido, tienes temor. ¿Por qué crisis estás pasando? Quizás tú me puedes decir, no, yo no estoy pasando por ninguna. Qué bueno, gracias a Dios que estás en un buen momento. Pero todos nosotros pasamos por crisis. Estamos en un momento donde quizás hemos pasado una crisis o estamos en medio de la crisis o quizás vamos a pasar por la crisis. Te quiero hacer otras preguntas. ¿Quiénes son tus adversarios? Si estás en medio de la crisis, ¿quiénes te están persiguiendo? ¿Quiénes te están juzgando? ¿Quiénes te están criticando? ¿Quiénes te están señalando? Y te dicen, bueno, ni siquiera Dios los va a salvar. ¿Qué cristiano va a ser ese? ¿Están acaso tratando de convencerte de que ni Dios podrá salvarte en esta crisis? ¿Están poniendo en duda tus convicciones acerca de Dios? También te quiero preguntar, cuando enfrentamos adversidad, podemos alejarnos de Dios o acercarnos de Dios. ¿Qué haces tú en medio de la crisis? ¿Te alejas de Dios o te acercas? Creo firmemente que Dios, cuando permite la prueba, cuando permite la crisis, es para que nos acerquemos a Él y no para que nos alejemos. Tú debes decidir entonces acercarte a Él. Y con eso quiero entonces pasar al segundo punto de esta parte, confianza en las crisis de Poemas de Dios, que dice así, el Señor es mi escudo. Veamos bíblicamente qué hizo David. Ya vimos su crisis y por qué está en crisis. Pero veamos este segundo punto a través del versículo 3. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo. Tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Y cuando leemos pero tú, esta frase de contraste, prácticamente está diciendo, bueno, aunque esté en angustia, aunque esté en angustia, Dios Todopoderoso está a mi lado. Aunque son muchos los que me persiguen, tengo un gran protector, un poderoso. Fíjense que él está haciendo tres afirmaciones importantes. Tu Señor eres escudo, eres mi arma de defensa, eres mi protector, eres mi gloria. En tu presencia estoy acobijado, arropado, estoy seguro. ¿Y qué mejor presencia que la presencia del Dios Todopoderoso? Y además dice, tú levantas mi cabeza. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en ansiedad, cuando emocionalmente estamos mal, ¿qué hacemos nosotros físicamente? Bajamos nuestra mirada, bajamos nuestra cabeza, estamos cabizbajos. Y él dice, Señor, tú eres mi escudo, eres mi gloria y levantas mi cabeza. Tú me sostienes, tú me das ánimo.
Y eso es lo que debemos hacer en medio de las crisis. El Señor es tu escudo y es mi escudo. El versículo 4 dice, clamo al Señor en voz en cuello. Y es lo que debemos hacer, clamar al Señor, orar al Señor. Si quieres gritarlo, grítalo. Si quieres susurrarlo, dilo. Si solamente lo quieres decir en tu mente, en tu pensamiento, dilo. Pero clama, ora al Señor, clama al Señor en voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. ¿Cuál es tu acción? Clamar, orar. ¿Cuál es la acción de Dios? Responder. El Señor te va a responder. Y el Señor va a responder a tu clamor, a tu necesidad. Él sabe por qué estás pasando. No debes esconderle nada a Dios. Clama así como David. David expresó su angustia y le decía, Señor, son muchos los que me persiguen. Son muchos los que me están buscando. Sin embargo, pero tú eres mi escudo, eres mi gloria y tú levantas mi cabeza. Quiero regalarte esta frase. Las crisis nos deben acercar a Dios, no alejarnos de Él. Cuando estés en medio de la crisis, no pelees con Dios, no le eches la culpa a Dios, no les des la espalda a Dios, al contrario, acércate así como lo hizo David y clama a Él y ten la seguridad de que Él te va a responder. Parte número 3 o tercer punto, el Señor es mi victoria. El Señor es mi victoria. Versículo 5 dice, yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No solamente Él en el versículo anterior estaba orando, estaba clamando con voz en cuello, sino que en confianza, en acción, se acuesta. Tú en medio de un problema, dime la verdad, tú duermes tranquilo. En medio de un problema así tan terrible no dormimos, no conciliamos el sueño. Quizás puedes acostarte, pero no duermes. Tu cabeza y tus sentimientos, tu corazón, tus emociones están confundidas, revueltas, altos y bajos. ¿Qué decía David? Bueno, estoy pasando por graves problemas. Miles de personas me están buscando y no para felicitarme, no para amarme, no para darme un abrazo. Me están buscando para matarme. Sin embargo, clamo al Señor y en confianza, en fe, me puedo acostar, puedo dormir, puedo descansar y tengo la seguridad de que me voy a levantar. Hay personas que quieren dormir y no volver a levantar. Dicen cosas como quisiera dormir eternamente. Quisiera que esto no pasara, voy a dormir y que nunca despertara. Es como un escape que no quisieran, están expresando que no quieren volver a vivir. David decía, bueno, yo me acuesto, yo duermo, descanso y me vuelvo a levantar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor me sostiene. Por eso el Señor no está hablando hoy acerca de la confianza en medio de las crisis. Debes dormir, debes descansar en el Señor. No puedes descansar en tu fuerza, descansa en la fuerza del Señor. El Señor te dice hoy, yo te sostengo. Yo soy tu escudo, yo soy tu gloria, yo levanto tu cabeza. Duerme en paz, duerme en tranquilidad, descansa en mí. Oro y descanso. El versículo 6 dice así, no me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. No debes de tener temor. No debes estar allí en cama asustado. Ni las sombras, ni las presencias demoníacas. No te debe asustar nada. Di en confianza y declara, así como decía David, no me asustan los numerosos escuadrones. Versículo 7, yo sé que esta parte les va a encantar. Él decía, levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Y eso podemos decir, Señor, ve delante de mí. No estamos mandando al Señor, sino dándole el permiso para que Él actúe. Señor, yo me quedo detrás de ti, tú eres mi escudo, porque los escudos van delante de nosotros. Yo tengo la confianza en que tú vas a salir delante de mí, es lo que expresa esta expresión. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpeles la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes de los malvados. A mí me da risa ahora que leo esta expresión, pero era una oración la que estaba haciendo David en el Antiguo Testamento. No podemos orar así ahorita porque estamos bajo la gracia y estamos llamados a amar hasta a nuestros enemigos y no podemos decirle, Señor, rómpele los dientes, rómpele las quijadas. No,
Pero David lo expresó. Él fue sincero con Dios y lo que estaba expresando, Señor, toma tú el control. Tú eres mi defensor y te aseguro y te afirmo a través de esta frase, el Señor te dará la victoria, Él peleará por ti. Di así, el Señor me dará la victoria, Él peleará por mí. Y como cuarto punto de este Salmo número 3, tienes que escribir allí, el Señor es mi salvación. El Señor es mi salvación. El versículo 8 dice, tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Y qué hermoso cómo David termina este poema, poemas de Dios. Él empezó muy triste y empezó a describir su situación, su tristeza, sus temores. Pero al final está terminando con una declaración poderosa y dice, Señor, tuya es la salvación. La salvación proviene del Señor. No provienen de mis amigos, no provienen de mis familiares, la salida no proviene de mi trabajo o de mis ahorros, no. La salida no proviene de tu fuerza, de lo que tú tienes como poder. Ni la salvación eterna proviene de lo que tú hagas. La salvación, la solución, la salida proviene de Dios. Y es necesario, Dios te invita hoy a que reconozcas y digas, Señor, tuya es la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Y es lo que yo voy a hacer el día de hoy. En unos pequeños instantes voy a orar por ti. Y juntos vamos a pedir no solamente la salvación, sino la bendición del Señor. Yo sé que el mundo está en crisis. Estamos en medio de una pandemia. Es posible que vengan otras pandemias. Como ya te mencioné, quizás estás en medio de la crisis o ya pasaste una crisis y se aproximan otras. Cada día es una crisis. Cada día es un problema. Cada día trae su afán. Sin embargo, el Señor te dice hoy, yo soy tu escudo, yo soy tu gloria y yo levanto tu cabeza. Así que si estás cabizbajo, si estás triste, si estás confundido, si estás en medio de los problemas y no sabes qué hacer, yo no sé en qué crisis estás ahorita. Yo no sé si estás pasando por una crisis familiar, emocional, si estás pasando una crisis laboral, si te han diagnosticado y estás en una crisis de salud o de cualquier otro tipo de crisis. Yo lo que sí sé es que el Señor es tu salvación y Él va a enviar bendición a ti, a tu familia, a tu vida y a los que te rodean. Pero debes hacer lo mismo que David hizo. Describió su situación, pero clamó al Señor y confió en Él. Por eso quería transmitirte este mensaje que viene de Dios. Pon tu confianza en el Señor y quiero leer esto ya para cerrar este mensaje. Cuando venga la crisis, busca a Dios. Cuando venga la crisis, busca a Dios. Confía en que Él te escucha. Él responde. Él pelea. Él tiene la victoria y Él te bendice. Te la repito. Cuando venga la crisis, busca a Dios. Confía en que Él te escucha. Él responde. Él pelea. Él tiene la victoria y Él te bendice. Quiero orar por ti. Sé que has pasado momentos difíciles como cualquiera de nosotros, pero hay unos que quizás no tienen seguridad de su salvación. Y quizás si el día de hoy tú llegas a partir a morir, tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad. Y no te lo digo para infundirte temor, sino al contrario, yo quiero que tú estés seguro de tu vida eterna, de dónde vas a pasar la eternidad después de esta vida. Y yo quiero que tú hagas esta oración conmigo para que el Señor te dé la salvación. Así como David reconocía que la salvación provenía del Señor, yo quiero que tú la solicites a Él. Así que amigo, amiga que me estás viendo, yo quiero guiarte en una corta oración. Vas a repetir después de mí estas palabras. Y Señor, reconozco que estoy extraviado, que estoy en medio de una crisis. Reconozco que soy pecador y te pido que perdones mis pecados en el nombre de Jesucristo.
Dame el regalo de la salvación y de la vida eterna. Permite que yo pueda descansar, que yo pueda decir como David, me acuesto, duermo y me levanto porque tú me sostienes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, puedes colocar allí en el chat de Facebook o de YouTube, yo he decidido aceptar la salvación que proviene de Dios. Quiero orar también para despedir por los que están conectados, por los que están viendo esta grabación, para que en medio de la crisis hagamos como David, que él clamó con voz en cuello, declaró que el Señor era su escudo, su gloria y que levantaba su cabeza, y cerró este Salmo número 3 diciendo, Señor, tuya es la salvación y tú envías bendición a tu pueblo. Señor, pido a ti por mis hermanos, por mis amigos, por las familias que me están viendo. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú les recuerdes que tú eres su escudo, tú eres su gloria y quien los levanta, quien los sostiene, que aún puedes hacerlos dormir y descansar, porque tú estás con ellos. Bendice, Señor, a los esposos, a las esposas, a los padres de familia, a las familias enteras, a los niños, Señor, a todos aquellos que quizás están pasando por alguna crisis. Permite que podamos poner nuestra confianza en ti y no en ninguna otra persona, ni en ningún trabajo, ni en ningún bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Que podamos reconocer que la salvación, la salida, viene de ti, Señor. Ponemos nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les ayude en medio de cualquier crisis. En medio de la crisis, confía en el Señor. Quiero decírtelo por última vez, el Señor es tu escudo, es tu gloria y quien te sostiene y te levanta. Te extraño mucho, te mando un fuerte abrazo y seguramente nos vamos a ver muy pronto. Que el Señor te bendiga.